Buenos días. Voy a hablar del recinto ferial de la Casa de Campo de Madrid. Supongo que no casualmente, sino muy intencionadamente, va después de la ponencia de las profesoras Ángela Souto y Carmen Blasco. Por un lado, voy a explicar de la manera más rápida y sintéticamente posible lo que fueron las ferias del campo y el recinto ferial, para luego entrar en lo que fue el plan especial que redactamos los arquitectos Jesús Gago, José María García de Pablos y yo mismo, en el que se catalogaron gran cantidad de edificios con nivel 1, con nivel 2, y hubo protección ambiental también, y se catalogaron elementos especiales, ¿no? Todo esto viene también a cuento porque no sé si conocéis o tenéis noticia de que el Ayuntamiento de Madrid tiene previsto en estos edificios que forman lo que yo en mis trabajos de investigación he llamado el ágora expositivo de la Feria del Campo, que es el pabellón de la Pipa, este originalmente anfiteatro, que ahora es el Madrid Arena, que supongo que de todos es conocido. Este otro edificio, que es un edificio que era del pabellón de exposiciones del Instituto Nacional, que ahora es un teatro muy bonito y que funciona muy bien, y una serie de edificios por aquí detrás, que eran lo que eran originalmente el pabellón del Instituto Nacional de Previsión de Martín José Marcide, que es el arquitecto que entre otros hizo el Hospital de la Paz, y este edificio, que es el actual pabellón de convenciones, que en su momento de la Feria del Campo fue el pabellón internacional, pues tienen previsto, mediante la redacción de un plan especial, que bueno, ayer mismo estuve en gerencia de urbanismo y digamos accedí al documento de aprobación inicial de este plan, que me temo, no lo he confirmado, pero que ya está aprobado, que es un nuevo plan especial que se ha redactado antes de Navidades de 2013, en el que se prevé un cambio de uso sobre el plan especial, digamos, de la Feria del Campo, que era un plan que pretendía, digamos, recuperar, consolidar y potenciar el uso expositivo que hasta este momento tiene el recinto. Lo que pretende el ayuntamiento es alojar en estos pabellones que os he comentado los servicios de emergencia, ¿no? Digamos, todos los servicios de los teléfonos de emergencias, con los centros de pantalla y bueno, pues todas las dotaciones necesarias, en lo que ha aparecido en prensa que son como unos 1000 trabajadores, ¿no? Bueno, dicho eso, tampoco quiero hoy incidir más en esto, simplemente la misión de hoy es pues daros a conocer, los que no lo conozcáis bien, pues, o que no hayáis oído hablar de ello, el recinto, ¿no? Esta fotografía, que a mí me gusta mucho, es una fotografía del año 57, en la que todavía no existe el pabellón de cristal, que en el año 65 bueno, hay que decir que el recinto tiene dos partes, una parte que es del año 50, que es lo que se llama la parte antigua, o llamaban la parte antigua, que es la parte donde se hicieron las famosas bóvedas de ladrillo de Cabrero y Ruiz. Es una parte hoy por hoy desaparecida prácticamente, queda algún pabellón, un pequeño anfiteatro, ahora os enseñaré imágenes, y esta gran parte, como 4 veces mayor que la parte original, que era la parte nueva de la Feria del Campo, que se hizo con carácter internacional ya en el año 53, y sobre la que se fueron, digamos, a partir de un trazado paisajista, pues se fueron construyendo los edificios, ¿no? O sea, hubo una idea de urbanización inicial y incorporación paulatina desde el año 53 hasta el año 75, que es la última Feria del Campo,
pues de distintos edificios. Hay que decir que los arquitectos que durante los 25 años de feria proyectaron el recinto y los pabellones representativos pues fueron Francisco de Asís Cabrero y Jaime Ruiz, pero que el trazado del recinto permitió la incorporación de otras arquitecturas, de otros arquitectos que trabajaban pues para las distintas regiones, ¿no?, en las que cada región tenía su pabellón, ¿no? Y entre otros pues hubo arquitecturas, hoy no queda ninguna, pues de Alejandro de la Socta, de Miguel Fisac, de Secundino Zuazo y bueno, pues tantos arquitectos importantes de lo que fue la arquitectura moderna de antes de la Guerra Civil, en el caso de Zuazo, en una versión posterior a la Guerra Civil, y en el caso de Sota, Fisac, Aburto también tuvo un pabelloncito, pues del momento, digamos, de después de la Guerra Civil, de reactivación de la arquitectura moderna madrileña. Poco para situarnos brevemente y tener un poco la idea del tamaño del recinto en relación a otras estructuras de la ciudad, pues el recinto, que tiene forma de cuña, aquí está el lago y la pista de patinaje que con el proyecto nos han contado previamente, pues el recinto, digamos, es toda esta extensión que, si lo comparamos con el Retiro, pues nos hacemos cargo, ¿no?, del tamaño, ¿no? Y bueno, evidentemente, históricamente formaba parte de todo el sistema de la Casa de Campo. Estas son imágenes del año 98, cuando yo empecé a investigar sobre el recinto. Yo esta imagen, por ejemplo, le tengo mucho cariño porque ya no existe, ¿no?, que era, digamos, la pista Grandes Exhibiciones reconvertida por Salvador Pérez Arroyo y bueno, pues Ábalos y Herreros en Rocódromo, que luego se construyó encima el Arena, ¿no?, el Madrid Arena, ¿no? Y a la vez también encontré un pequeño graderío en la zona del lago, que resultó ser el graderío de la Torre Restaurant de la primera feria, ¿no? Y ya desde el principio intuí pues que había una relación entre los dos recintos, ¿no?, temática, ¿no? Esta es una imagen del pabellón de cristal desde el templo de Devot, con lo cual el edificio opera casi como una fachada del recinto, ¿no? Y esta es una imagen desde un muro de contención que se conserva de los años 50, hecho de piedra, hacia la ciudad, en la zona del parking de lo que es el pabellón de cristal. La cantidad y calidad de arquitecturas del recinto es grande, es importante, ¿no? Han desaparecido los 140 pabellones que hubo, pues casi 2/3 partes, ¿no? O sea, estamos ahora, catalogamos en su momento unos 60 elementos, de los cuales unos 40-45 eran pabellones, ¿no? Esta es otra imagen que me gusta mucho, que es el pabellón de cristal y la pipa, que es uno de los edificios que os he comentado que tiene previsto el ayuntamiento introducir a los servicios de emergencia, ¿no? Dentro del recinto pues hay arquitecturas emblemáticas como el pabellón de Bruselas, la Escuela de Hostelería, que es el primer edificio que se hace completamente con estructura metálica por Asís Cabrero, justo después del año 56, ¿no?, después del periodo que se ha dado en llamar autárquico. Y aquí abajo tenemos otros ejemplos de pabellones regionales, probablemente desde nuestro punto de vista actual de menor calidad, pero que tienen en muchos casos reproducciones de elementos históricos que se catalogaron de cierto interés, ¿no? Por ejemplo, esta es una reproducción de la Puerta de Bisagra, que está en Toledo, pues que era del pabellón de Toledo, ¿no? Como ya os he comentado, esto sería una planta correspondiente a esa primera feria del campo, desaparecida. Solo quedan restos de este anfiteatro que os he enseñado antes y algún pabelloncito a la entrada. Uno es curiosamente de Carlos Arniches, el autor del hipódromo de la Zarzuela, en un edificio, digamos, que no está a la altura del hipódromo, pero bueno, que ahora es de los servicios sociales de Cruz Roja.
estos edificios de aquí que son de Cabrero, que son muy interesantes, se conservan, pero toda la parte de bóvedas, que era, no me voy a detener porque me voy a ir más a la parte nueva, que era interesantísima, pues bueno, está desaparecida. Aquí hay unos dibujos de Alejandro de la Sota sobre la feria, que bueno, pues son realmente interesantes. Bueno, en las investigaciones que he realizado, pues se ha intentado restituir estas arquitecturas. En la parte del anfiteatro, mirando hacia el lago, existía esta torre-restaurante de Cabrero, otro de los paradigmas o hitos de la modernidad recuperada en los años 50, con referencias por un lado a las arquitecturas modernas italianas y por otro lado bueno, ahí tenéis imágenes de referencias clásicas españolas. Y este es un dibujo, digamos, en el momento es una especie de restitución idealizada, porque yo creo que nunca convivieron todos los pabellones, porque en los 25 años pues algunos fueron desapareciendo, pero sí nos sirve para hacernos idea de esta zona, que lo que yo, como os he comentado, llamo el ágora, de estas piezas, y un poco la variedad y cantidad y escalas de arquitecturas distintas, ¿no? Y que es lo que también le da mucha riqueza, ¿no? Este es un dibujo, digamos, de proyecto de ampliación de Cabrero, que cuando estuvimos redactando el plan especial nos pareció que ahí estaba la esencia del proyecto, ¿no? Y esa idea de Cabrero de unir la parte de bóvedas con la parte nueva y con estas piezas en lo que se dio a llamar el Palacio de la Arquitectura, de la Agricultura, perdón, que era el pabellón de la Pipa, esta especie de torre zigurat, que era un poco un recuerdo de la torre restaurant, y ese maravilloso graderío, ¿no? Que era un circo romano, ¿no? En realidad. En el momento, digamos, y dentro de las ideas de este plan especial que ha pasado por la Comisión de Patrimonio, sí es una cosa buena. Se pretende una restitución porque está muy deteriorado el edificio, tenía un cubo hueco representativo, una pasarela. Se pretende recuperar esta imagen, ¿no? Estos son unos dibujos de Cabrero. Esta es una restitución, pues hecha un poco con la información que se pudo recopilar, y esta es una vista, yo creo que muy interesante, y que da idea de cómo estas arquitecturas se orientan hacia los elementos de la cornisa de Madrid. Bueno, voy a pasar así un poco en plan rápido para que tengáis como una visión de lo que fue. Este dibujo intenta recoger todas las arquitecturas proyectadas por Cabrero y por Jaime Ruiz. Ya solo este dibujo da idea del valor patrimonial. Toda la parte de la izquierda está desaparecida, que sería la primera feria, y toda la parte de la derecha pues son todos los pabellones modernos, que en la mayoría se conservan. Bueno, finalmente, para que tuvierais un poco una visión de algunos documentos del plan, y una cosa que me ha obsesionado durante todos estos años, que ha sido estudiar la relación del recinto con los elementos estructuradores y simbólicos de la cornisa, lo cual ha llegado a generar este dibujo en el que casi en mis últimas investigaciones de la tesis doctoral me di cuenta de que Cabrero había orientado las piezas emblemáticas del recinto hacia elementos simbólicos y representativos de la cornisa. Por último, comentar que como propuesta del plan especial que redactamos nosotros, sí había una intención muy clara de recuperar y potenciar el uso expositivo mediante varias actuaciones solapadas y coordinadas, en lo que en parte también pensamos que podía llegar a convertirse el recinto en una bienal de arte y arquitectura madrileña. Bueno, pues eso es todo. Muchas gracias. Continuamos. Miriam Luzam Gutiérrez.
me parece. Bueno, pues la siguiente es Emilio Cachorro Fernández. Vamos a vamos ahora un poco colgados, con lo cual, bueno, para mí es una ventaja no tener, porque tengo el papel desagradable de cortar las interesantes comunicaciones que estáis presentando todos, con lo cual, bueno, pues esta ausencia nos permite cierta holgura, ¿no? Bueno, pues vamos a proceder a la lectura de la siguiente comunicación. Como os decía, Emilio Cachorro Fernández, El corazón de la ciudad como lugar de expresión, reflexiones del octavo CIAM. Bueno, buenos días. Yo soy profesor de composición de la Escuela de Arquitectura de Granada. En primer lugar, agradecer a la organización el poder estar aquí. El trabajo que voy a exponer se encuadra dentro del proyecto de investigación, arquitectura, escenografía y espacio urbano, ciudades históricas y eventos culturales. Habría que empezar hablando, como antecedente, aunque se sepa, pero para introducir el contenido de mi investigación, en principios del siglo XX, el movimiento moderno en arquitectura había resuelto básicamente lo que era el callejón sin salida al que estaba abocada la disciplina a finales del XIX y principios del pasado, con relación sobre todo a los edificios. Habían propuesto el funcionalismo como alternativa a esos otros lenguajes más historicistas de las décadas anteriores. Pero no se había llegado a extender o extrapolar determinados conceptos, ese espíritu nuevo, ¿no?, en palabras de Le Corbusier, a lo que era la ciudad, a lo que era el urbanismo. Eso hizo el que posteriormente, a la década de los 30, concretamente a partir de 1930, todos los grandes maestros modernos iban a considerarlo como una cuestión importante de estudio dentro, además, de los congresos internacionales de arquitectura moderna, de los CIAM. Algo que desembocó en que el legendario cuarto congreso, cuarto CIAM, desarrollado, como todos sabéis, ¿no?, en un barquito, el Patrice 2, desde Marsella a Atenas, pues tratara específicamente cuestiones urbanas, ¿no?, delimitando los famosos 4 usos que todos conocéis. A mí no me interesa tanto esa parte, sino el que ya, sobre todo en el punto 2 de la Carta de Atenas, que recogerán posteriormente tanto José Luis Sert como el grupo CIAM de Francia, liderado por el propio Le Corbusier, en su famoso manifiesto, ¿no?, de 1943, pues alude ya de principio someramente a una compatibilidad de la esfera individual y colectiva, necesaria pues para la adecuada revitalización de esas ciudades que iban en principio en decadencia. Concretamente, el punto 2 literalmente dice: el hombre aislado se siente inseguro, mientras que formando grupo encuentra su protección, puede satisfacer su necesidad de vida social. El hombre convertido en elemento colectivo que, bueno, pues tiene una sociedad que le ampara, colabora en las empresas que aseguran su vida física y desarrollan también su esfera espiritual. Eso, bueno, es un anticipo, si queréis, porque en el resto del contenido de la Carta de Atenas no se hace ninguna referencia más, ¿no?, a ese plano conjunto, ¿no?,
sino que, bueno, pues incide más en otras cuestiones. Habría que dar ya un salto, no voy a extender en este sentido, después de la guerra, concretamente en 1945, cuando Le Corbusier es invitado, a propósito, ¿no?, de que está realizando el edificio conjuntamente, ¿no?, con ese grupo consultivo de la ONU, en el Ries River, he invitado a dar algunas conferencias y paralelamente se expone el proyecto que había acabado de redactar, ¿no?, de reconstrucción de Saint-Dié, ¿no?, una ciudad francesa al oeste, que fue bombardeada y que necesitaba, pues, una intervención además urgente. Este proyecto no solamente se mostrará en el Rockefeller Center, sino también luego se llevará al MoMA, acompañado de otros como el de José Luis Sert, de Ciudad para los motores, ¿no?, Ciudad de dos motores, ¿no?, en el estado de Río de Janeiro. Ambos, este que veis aquí en la imagen, planteaban, aparte, ¿no?, de esa famosa separación funcional, con la parte cultural a la derecha, con un museo, con la parte lúdica a la izquierda, más turística, más de hostelería, fábricas verdes, tejido industrial y unidades habitacionales. En el centro, un núcleo que iba a ser, digamos, un poco el germen de todo lo que vendrá después, compuesto también por una parte administrativa, donde se situaba, pues, una nueva sede para el ayuntamiento. Este sería el que antes he mencionado, de José Luis Sert, que no se llega a construir, pero que se redactan incluso hasta 3 versiones diferentes, esta concretamente es la última, y que también, bueno, a partir, ¿no?, de un área industrial que se complementa con aeropuerto y sobre todo estructurada con relación a un centro, a un núcleo, un eje que se extiende desde ese estadio deportivo y que abarca también lo que en aquel momento y ahora también denominamos centro cívico. Ese centro cívico, desde entonces, iba a proponerse como una quinta función, es decir, a las de habitar, trabajar, circular y descansar, se va a añadir la función de centro cívico 2 décadas después, aproximadamente, de la formulación de la Carta de Atenas, ¿no? Esto también había sido recalcado en esa misma década, pocos años antes, por el propio Sert, acompañado de Giedion y de Fernand Leyer, a propósito de su texto 9 puntos sobre la monumentalidad, donde concretamente en el 6, en el 7 y en el 8, pues te habla de que, bueno, esa visión, ¿no?, ulterior a la Segunda Guerra Mundial había extraído, ¿no?, a la luz la necesidad de reorganizar la vida comunal dentro de la ciudad, un aspecto que incluso a ellos explícitamente hacen referencia a que había sido descuidado hasta entonces. También se refieren a los centros comunales como reflejo de la expresión creadora de nuestra época y acaban haciendo mención a la necesaria planificación de los puntos centrales de las ciudades, la aparición obligatoria de espacios abiertos como solución a ese conflicto, a la resolución del caos en el que estaban, ¿no?, abocadas las urbes, y concluyen haciendo referencia a que en esos espacios abiertos hallará la arquitectura monumental el lugar que le corresponde. Solo entonces podrán levantarse nuevos centros comunales. Esto es algo en el que van a insistir en el 1944. El texto también de Giedion, la nueva necesidad de una monumentalidad, vuelve a recalcar, ¿no?, con apartados que llevan expresamente el título, el corazón de la ciudad, ¿no?, haciendo referencia a esa circunstancia. Todo ello va a redundar en que precisamente en esa posguerra se vuelva a retomar el tema con más fuerza si cabe,
concretamente en el CIAN VII de Bérgamo, va a haber ya, digamos, como un indicio que no llega a calar entre los asistentes, entre los miembros, pero que será recogido como cuestión monográfica precisamente del 8º Congreso, que va a llevar el título concreto de El corazón de la ciudad, haciendo referencia al estudio, al análisis, a la reflexión y a propuestas que vayan encaminadas, ¿no?, a revitalizar, ¿no?, a volver a recobrar el pulso, nunca mejor dicho, de esa efervescencia, de esa dinámica, ¿no?, que caracterizaba, identificaba a nuestros soportes cívicos, ¿no? Voy a hacer un análisis de algunas de las reflexiones que se hicieron a propósito, para mí las más interesantes, aunque antes habría que centrar el tema, ¿no? ¿Por qué se llamó el corazón de la ciudad? Se huía del concepto de civic center. Civic center era algo que los nórdicos, desde los, ¿no?, incluso, bueno, Álvaro Alto o los ingleses con las New Towns habían recuperado, pero que entrañaba más una idea asociada a cuestiones administrativas, a un uso específicamente de oficina, más burocrático, y ellos querían hacerlo más abierto, algo que pudiera tener cabida todo lo lúdico, lo cultural, lo artístico, y por tanto creo que ya en el título venía como una declaración de intenciones, como así realmente fue. Bien. El congreso se va a celebrar en Hoddesdon, en Inglaterra, a 30 kilómetros al norte de Londres. Lo hicieron así para que la gente asistiera expresamente, evitando que la tentación de deambular por la ciudad, no menos agradable. Y a él pues congregaron pues todo el elenco de grandes maestros modernos que, bueno, pues todos conocemos y que en aquel momento pues estaban liderados. Ya José Luis Sert había sido nombrado presidente unos años antes, en el 7º CIAN. Ahí veis en la imagen pues al Pepe Le Corbusier, a Giedion y otros muchos como Van Eresten, Enrico Bresciuti del grupo PPR, Cunio Maekawa, Ernesto Nathan Rogers, Kenzo Tange, no solo arquitectos, sino que también el propio Laurent, que está ahí, sociólogo y economista del gobierno francés, y el doctor Scott Wilkinson, digamos, acompañaban por dar un panorama, una visión general, transversal, que se entendía bastante necesaria. Dentro de este marco general es donde se van a producir las intervenciones. La introductoria va a ir a cargo del propio Giedion, que como historiador del arte pues hace referencia a todo ese bagaje cultural occidental que viene desde las ciudades griegas, donde el ágora era el lugar de encuentro, era la auténtica polis democrática, de intercambio de ideas. Luego hace, ¿no?, un barrido por la época romana, donde el foro viene a sustituir a la ágora, en este caso con un poquito más de desorden, donde se entremezclan los usos, pero donde se sigue manteniendo, entre otras cosas, el sacrosanto derecho del peatón, ¿no?, por encima del tráfico rodado, en aquel momento pues de carruajes, de animales. Y luego pues va concluyendo con la decadencia, en este caso medieval, donde las ciudades se despueblan y, bueno, a partir del siglo XII retoman cierta dinámica gracias a las calles comerciales que van, ¿no?, a volver, ¿no?, a revitalizar en cierta medida, pero no recobrando del todo la esencia griega, que la tenemos hoy día incluso mantenida como referencia. José Luis Sert va a continuar el discurso, trasladándose ya al siglo XX, en este caso, por favor, ir 5 minutos. Sí, para hacer referencia a
la época moderna, que venía caracterizada por todo lo que era la post-revolución industrial. En este caso, teléfono, televisión, prensa, cine, habían hecho que las ciudades, transporte, que las ciudades se extendieran, pero bueno, pues generando muchos beneficios, que todos tenemos claros, aunque también pues dispersando, haciendo que esa reunión, esa conexión social se fuera perdiendo, en este caso en detrimento de la población. Él daba una solución y decía que había que optar por la síntesis del arte. La síntesis del arte es pues que las ciudades se revitalizaran concretamente en su centro a partir de la coordinación entre arquitectos, pintores, escultores, urbanistas. Daba tres posibilidades, ¿no? Integral, donde todos trabajan de principio a fin, ¿no? En el 100% de la actuación, a veces reunidos en un mismo personaje. Está claro, desde la época de Miguel Ángel, ¿no? Incluso Borromini, Bernini o el propio Gaudí. Otras veces de manera aplicada, simplemente reuniéndose al final, ¿no? En una parte solamente de la obra, o de manera conexa, que cada disciplina trabajara de forma autónoma, independiente, pero relacionadas, como pasa en los conjuntos monumentales pues de Florencia, de Pisa, de Venecia, de Versalles, etcétera, ¿no? Eso no solamente se podía hacer con un lenguaje historicista, obsoleto en algunos casos, sino que podría recurrirse a, digamos, situaciones modernas. Concretamente, traigo aquí fotografías del Rockefeller Center, donde no el espacio público viene caracterizado por determinadas actuaciones artísticas, como puede ser el relieve Wisdom en la puerta del RCA Building, como puede ser las fuentes y los estanques de peces del Channel Garden, como puede ser el propio Prometeo, ¿no? En el Lower Plaza, o incluso contemporáneamente el Sky Mirror de Anish Kapoor, ¿no? O también de manera mucho más dinámica, mediante proyecciones luminosas, escenografías, arquitecturas efímeras, como pasa en Times Square. Esta era la opción preferida por José Luis Sert, en controversia con otras como Alfred Rohr, que mantenían que se optara por una situación mucho más estable, ¿no? Mucho más estática. No es anecdótico que, paralelamente a la celebración del 8º Congreso, pues estuviera el acontecimiento del Festival of Britain en el South Bank, una exposición que venía a conmemorar los 100 años de la Great Exhibition, ¿no? De John Paxton. Voy terminando. Dejo para lo último a Le Corbusier, que venía a reforzar precisamente esta idea en paralelo con José Luis Sert, aportando el concepto de teatro espontáneo, ¿no? Que venía recogiendo la idea del psicodrama, ¿no? De esa comunicación presencial que fomentaba la creatividad, las reacciones sociales, y que ya había sido anticipada por el doctor Jacob Levi Moreno en los años 20, ¿no? A propósito, o digamos referida a la comedia del arte tan característica, ¿no? En estilos anteriores. Y concluyo hablando precisamente de Le Corbusier, diciendo pues que podríamos entender que el CIAM 8, y a partir de entonces abrió un debate que Colin Road y Fred Koetter en Ciudad Collage, su texto famoso, anuncian una cierta rebaja de apuestas producida entonces, y posiblemente los inicios de un reconocimiento de que el ideal de una neutralidad indiscriminada o una igualdad hecha de uniformidad resultaba apenas alcanzable, ni siquiera deseable, ¿no? Cuestionando precisamente la Carta de Atenas e incluso, ¿no?, esa quinta función, ¿no?, que en aquel momento se había aportado. En todo caso, lo que sí era cierto, y quedo como término, el célebre aforismo, ¿no?, de Le Corbusier, de que no hay escultores solos, pintores solos, arquitectos solos, sino que el acontecimiento plástico se realiza de forma única al servicio de la poesía, es decir, coordinando las disciplinas, ¿no?, pues para esa revitalización de la ciudad, que en todo caso demuestra que la urbanística, modelando el corazón urbano, es el mejor marco apropiado para ello, ¿no? Muchas gracias.
Me imagino que dejaremos un tiempo al final, si les parece, por si quieren hacer alguna pregunta y puede surgir algún debate. La siguiente comunicación va a ser presentada por Manuel de Miguel Sánchez y Paz Llorente Zurdo, y el título es La evolución de la ciudad contemporánea en España a través de la Bienal Española de Arquitectura y Urbanismo. Cuando queráis, podéis empezar. Buenos días. Primero agradecer a Ángeles la invitación y la organización de las jornadas. Y quería comentar que la comunicación es parte de mi tesis doctoral sobre la Bienal Española de Arquitectura y Urbanismo, que es un premio oficial del Ministerio de Fomento y que fundamentalmente premia la arquitectura española. El aspecto en el que quiero incidir es en de qué manera ese premio nos refleja la formación o la configuración de la ciudad en España. El premio empieza en 1991 y el periodo que estudio es hasta 2011. Digamos que se puede decir que es una época en la que se produce una enorme expansión del urbanismo en España, un urbanismo productivista, un urbanismo que se plantea sobre el rendimiento del suelo, y este premio evidentemente refleja sobre todo la configuración de la arquitectura como figura, pero como fondo se puede entender perfectamente la forma radical de ser de ese urbanismo en España. En los años 80, que es el contenido que se recoge en la primera Bienal, en España se había planteado buena parte de la poca rehabilitación urbana o de proyectos que recuperaban parte de la ciudad y que después dejarán de ser prioritarios para el panorama arquitectónico general, ¿no? Vemos aquí los servicios sociales de la Puerta de Toledo de Juan Navarro, que es un buen ejemplo de hacia dónde enfocaba en esos años 80 la regeneración. ¿Cuáles son las razones de que en esos años se pudiera tener el tiempo o la circunstancia adecuada? Fundamentalmente la necesidad, entiendo yo, y sobre todo que en el momento de transición hubo un cierto parón de la promoción del movimiento, de la generación de nueva ciudad en España. Pero muy pronto, en principios de los 90, mediados de los 90, se empezaron a producir otro tipo de urbanismo, otro tipo de ciudad en la que ya vemos cómo se recupera ese productivismo que ya había surgido en los años 60 y antes, incluso en el siglo XIX, a través de la extensión de los cascos de las ciudades con los ensanches. Y este tipo de ciudad de los 90 produce sobre todo pequeñas o medianas obras de equipamientos que son los que llenan las páginas de los catálogos de la Bienal, ¿no? Esos equipamientos en periferia, muchos de ellos en espacios muy abiertos y bueno, pues equipamientos de poca altura, que toman mucha entidad porque llenan ese espacio de periferia que comento. ¿Y por qué se produce de esa manera, digamos? ¿Cómo se plantean esas situaciones en las que aparentemente el suelo es un suelo que está en el borde de la ciudad y del territorio urbanizado, ¿no? Bueno, pues la cuestión está en que la cultura del proyecto urbano en España
que en el caso de Barcelona se refleja con especial brillantez, realmente se configura por todo el país alrededor de esa producción del suelo, en el sentido de que el suelo se explota de una manera, digamos, casi necesaria para la configuración de la ciudad, y apenas se le dedica tiempo o esfuerzo a la rehabilitación, a esa, digamos, consolidación necesaria de la ciudad, sino que constantemente se piensa en la extensión como medio de movilización de capitales, digamos. Por ejemplo, en Francia, que es el ejemplo más habitual, París se construye sobre una ciudad que ya existe, mientras en España Madrid o Barcelona se plantean sobre una extensión nueva, ¿no? Eso hace que los capitales, como digo, se concentren, hace que las burguesías urbanas florezcan, y en el siglo XIX todavía no existe esa conciencia de que la urbanización del suelo sea un interés público, digamos. Pero eso sí ocurre pronto en la dictadura franquista. En el 56, la ley del suelo plantea que ya los rendimientos de esa urbanización debían revertir al interés público, ¿no? Los años 90, evidentemente, existe esa intención de que ya haya una reversión de ese suelo, y se produce en parte teniendo rendimientos para la comunidad, digamos, pero en buena parte también esas producciones pues se siguen haciendo desde un punto de vista del capital privado, fundamentalmente, ¿no? De manera que se extiende en el territorio, consumiendo una cantidad de suelo y recursos muy grande. Esta es una de las cuestiones fundamentales de que la arquitectura y el urbanismo españoles de estos años sean como son, y ese establecimiento del urbanismo de extensión y la economía inmobiliaria productivista pues llevan a una cultura en la que la rehabilitación urbana apenas se plantea, o se plantea en épocas de retroceso, por decir así, un momento en el cual son inviables, ¿no? Bien, o también podemos entender que sí que se han hecho proyectos en los que zonas importantes de la ciudad se regeneran, pero quizá con una visión más de ciudad vitrina, como se suele decir, ¿no? Una maquinaria de marketing urbano, de una forma de vender las ciudades como ciudades modernas, como ciudades con una imagen potente. Sin embargo, bajo esa máscara de modernización, en realidad se ocultan normalmente operaciones inmobiliarias y que al final vuelven a producir el mismo efecto, o al menos eso es lo que he podido comprobar, y que se vuelve a la concentración de capitales, al desmembramiento urbano y el desplazamiento de la inversión del sector público hacia el privado. Esto es un poco lo que hemos vivido a lo largo de los años 2000. Otro problema que tendríamos que tratar sería el del mercado de las viviendas, y la vivienda colectiva también se enfoca muy bien a través de lo que podemos ver en el premio. En la Bienal, los grandes proyectos que se reflejan de los años 90 y buena parte de los 2000 son bloques de vivienda de protección, bloques para la venta, muy pocos son para alquiler, apenas un 1% de lo que se reflejan en los premiados, un poco más en lo que es el mercado real. Y esta arquitectura, que es de gran calidad y material y formal, en realidad no está pensada para, o no acaba de cumplir las funciones para las que está pensada, que es las funciones sociales, ¿no? Aquí vemos más ejemplos, pues el que acabamos de ver era de Manuel de las Casas, este es de Paredes y Pedrosa, o este otro de Nieto y Sobejano. Elijo los ejemplos, pues casi todos son de este tipo. Las viviendas que se premian, pocas de ellas se plantean en otro tipo de tejido. Esta es muy reciente, del año 2011, de Toni Gironès. Aunque en este caso ya se proponen espacios intermedios, se plantea otro tipo de soluciones, pero podemos ver entre los edificios que en el fondo pues es una zona de extensión de casco
en la que pues volvemos a ese sistema de urbanismo de hacer tabla rasa y producirlo todo, ¿no? Para poder de esa manera tener rendimientos más inmediatos, ¿no? En general sí que se puede pensar que la imagen de país que proyecta España a través del premio es una imagen que está bien valorada, que tiene un valor cultural atractivo, atractivo geográfico, y que en general como país se proyecta una imagen positiva. Sin embargo, sigue habiendo estos problemas económicos y de proyección internacional que estamos viviendo, ¿no? Un poco lo podríamos resumir en las cuestiones de vivienda, como hemos dicho, la cuestión de que el alquiler esté poco promovido. Aquí vemos pues un proyecto muy interesante en Barcelona, dentro del ensanche de Barcelona, en el que sí que se trata de integrar usos. Desde a la izquierda vemos el patio, que es una zona central de la manzana que se utiliza como colegio durante el día, y que se comunica directamente con otros usos de oficina, vivienda para jóvenes, de alquiler. Hay intentos interesantes, bastante recientes, que son positivos, pero son escasos, ¿no? El hecho de comprender, creo que es poco frecuente todavía en la sociedad española, no se ha llegado a esa madurez de entender el debate público del urbanismo, de hacerlo propio, y entender esa afirmación de que la calificación del suelo urbano es de interés público. Es una cosa, pienso, que no está suficientemente extendida, ¿no? Y muchos de estos edificios que vemos que más del 80% de lo que se premia en este certamen es de promoción pública, muchos de ellos se pueden producir gracias a que este sistema genera ingresos importantes, ¿no? Los ayuntamientos, comunidades autónomas se han financiado durante estos años en gran medida gracias a la promoción. Vemos aquí el MUSAC de León, que está planteado en un barrio de nueva configuración, en el que el rendimiento del suelo evidentemente se ha ido modificando y ampliando para poder generar unos mayores rendimientos. Por lo tanto, esto veríamos un poco como frente a este planteamiento del premio en aspectos arquitectónicos, que sí que trata la vertebración de España como un objetivo prioritario, el Ministerio pues lo plantea por encima de otras cuestiones. Sin embargo, los aspectos urbanísticos es cierto que quedan en un segundo plano, quedan como un fondo frente a la figura que sería la arquitectura, pero están íntimamente ligados y sin embargo se sustentan sobre diferencias entre comunidades autónomas que fragmentan especialmente el concepto urbanístico de la ciudad en España. De manera que en ese contexto en el que pues, situaciones como que la Unión Europea sea crítica con ese desmembramiento, con esa diferencia entre distintos ordenamientos de las comunidades, pues la mayor parte de las autoridades no se dan por enteradas y, por supuesto, comunidades autónomas y ayuntamientos viven en otra realidad en la que no interesa esta discusión. Y eso es todo. Muy bien. Muchas gracias. En la siguiente comunicación es a cargo de José Luque Valdivia e Izaskun Aseguinolaza Braga, y el título es Conservación ambiental versus fachadismo.